Está ahora el congresista Eduardo Málaga del Partido Morado. El día de hoy ya los 3 congresistas de ese partido también le están pidiendo la renuncia al presidente Castillo. Muy buenas noches, congresista. Gracias. Gracias, Mávila, por la invitación. Buenas noches. Era usted solo, Susel Paredes, Flor Pablo, se resistían, pero hoy ya son los 3 y creen que no hay otra salida que la renuncia del presidente. Bueno, en mayor o menor medida eso es lo que dicta la razón. Yo creo que la diferencia entre el primer intento de moción de vacancia y el segundo, en mi caso, ha sido justamente el darnos cuenta que pasa el tiempo y se insiste en el error, vuelven a ocurrir las mismas irregularidades, acusaciones de corrupción, etcétera, y el mal manejo del gobierno acumulado en 8 meses ya te empieza a decir que hay un problema con el juicio. Entonces, cuando hablas de la vacancia, quiero entrar después a la renuncia, sí, pero cuando hablas de la vacancia, en principio, por incapacidad moral permanente, estás hablando de una figura interpretativa. Así es, así lo dice la Constitución. Y en la primera moción parecía una figura pues sumamente difícil de encajar, muy gaseosa, muy difícil de conceptualizar. Y hoy yo pienso que ya no es así, yo pienso que está plenamente justificada, entiendo que mi compañera Susel piensa lo mismo. Y en cuanto a la renuncia, pues yo la vengo sosteniendo desde el 7 de diciembre, porque me parece que es la salida menos traumática, es la salida más digna del presidente. La conclusión es que él es el principal responsable, él tiene que irse y con una renuncia no daría lugar a que se victimice y tampoco generaría el rechazo que generaría una vacancia. O sea, echar al presidente es muy distinto a que el presidente asuma una responsabilidad y lo diga delante de todo el público. Claro, y ahora me hace decir, oponen, ¿y por qué va a renunciar? ¿No es cierto? Pero quienes se oponen, claro, esa es la pregunta, pero quienes se oponen a la vacancia también señalan que no se puede andar vacando presidentes, porque entonces, pasado mañana, con la fuerza de los votos, si no me cae el siguiente, vuelvo a sumar votos y simplemente lo vaco. Claro. ¿Qué hace diferente la posibilidad de un tercer intento de vacancia en esta ocasión a una situación, no sé, como la que ocurrió, por ejemplo, con Merino Castilla en ese momento? Merino Vizcarra, perdón. Bueno, para empezar, este es un caso extremo, ¿no? La figura de la vacancia, sí, si bien es cierto, se puede pensar que ha sido abusada definitivamente. Yo considero que en este caso está justificada. Y creo que lo que hemos visto hoy en las marchas, que ya están cada vez menos y menos ideologizadas, nos dicen que efectivamente hay un sentimiento de rechazo, una comprensión del problema como una situación excepcional que nos puede llevar a una no viabilidad como país. Entonces, en el caso de Castillo, a mí me parece que no es un abuso de la figura. En cuanto a cómo hacer para que estas cosas no vuelvan a suceder, pues nosotros en agosto, cuando entró el gabinete Bellido, el gabinete de choque que nos hizo a tantos reaccionar, yo presenté una moción, justamente que era una moción de equilibrio de poderes suscrita por los 3 congresistas del Partido Morado para reducir, desescalar la tensión y que no sea tan fácil vacar a un presidente o cerrar el Congreso. Lamentablemente, pues ese tipo de iniciativas han sido, por decirlo de una manera, aguantadas, han sido postergadas. Claro, que nos ofrezca un proyecto que nos ofrezca para discutir una mayor estabilidad, de modo que se garantice que no sea antojadiza ni la disolución del Congreso ni la vacancia presidencial. Equilibrio, Mávila, equilibrio de poderes, y eso es parte del mensaje que viene después. O sea, ¿qué vamos a hacer si es que efectivamente el presidente deja el cargo, que sería lo ideal? Pues habría que trabajar una reforma política, y la reforma política incluye, entre otros puntos, ese que estamos discutiendo. Claro, ahora, sería la señora Boluarte, y lo que correspondería es que el Congreso acompañe la gestión de la señora Boluarte, digamos, hasta el final, o la situación que estamos apreciando hoy y que vemos ahí en el monitor incluye en el paquete a Castillo y Boluarte. Yo pienso que no, yo pienso que hay que respetar la sucesión presidencial. Por algo elegimos presidente, vicepresidente, y por algo la Constitución dice lo que dice. El reto es hacer eso posible, el reto político es lograr esa posibilidad. Sé que estamos acostumbrados al pesimismo y a decir no, eso no funciona. ¿Por qué pides eso? Eso no va a pasar, eso no lo van a hacer. ¿Quién lo va a hacer? ¿Este Congreso? ¿No? O sea, he escuchado miles digamos, de respuestas a las propuestas que uno trata de hacer, y las cosas que a veces le digo a mi equipo es, oye, tráeme soluciones, no me traigan más problemas. Entonces las soluciones que estamos planteando involucran para nosotros desde el Congreso un reto político que debemos afrontar. No es fácil, pero debemos apostar a que la vicepresidenta, una vez que asuma el poder, va a tener la capacidad
y eso nos vamos a encargar nosotros de hacer los puentes, de hacer los vínculos, para generar un acuerdo que nos permita hacer esas reformas en el tiempo más corto posible, y de ahí, dependiendo de la situación, de lo que diga ella, de lo que diga la ciudadanía, pues llamar a elecciones generales en el plazo que estimen conveniente. En el plazo, es decir que igual Dina Boluarte tendría que adelantar las elecciones, no llegar a 2026. Esa figura yo la dejaría abierta, porque ¿qué nos dice que quizás Dina Boluarte termine siendo una sorpresa positiva y pues logre esa conciliación, logre esa viabilidad que Castillo no logró? Bien. Tengo un tuit inmediato, el señor Vladimir Cerrón ha estado muy activo para variar en sus redes sociales y, bueno, no solamente habló del tema de la Asamblea Constituyente por enésima vez, sino que acaba de decir lo siguiente: la única institución obstruccionista ha sido el Congreso de la República, que tiene paralizado al país, censurando ministros, intentando vacancias, presentando mociones improductivas, lo que genera inestabilidad y repercute negativamente en el porvenir del pueblo. Y el día de hoy el presidente, en la reunión con los portavoces y la mesa directiva, decía: pero les he presentado muchos proyectos y ustedes no me aprueban los proyectos y no los ponen en agenda. En parte eso es cierto. Hay que reconocer que el Congreso ha tenido a veces actitudes de apoyo, pero muchas veces no. Muchas veces la idea ha sido sacar adelante la agenda del Congreso, que, hay que decirlo, es perpetuarse, es evitar que lo cierren. O sea, eso existe, eso es real. Sin embargo, yo creo que no hay que darle mucha cabida a este tipo de posiciones, como las que mencionas, del doctor Cerrón, porque es victimizarse, es echar la culpa siempre al otro. Es algo que vemos también en el Ejecutivo y en el presidente Castillo. Decir que el Congreso paraliza al país es irónico, ¿no? Cuando hemos visto que nos han paralizado al país ahora por 22 horas, un plazo inaudito, en un 5 de abril, además, donde la gente pues no ha podido salir a comer, salir a ganarse la vida, en fin, todo lo que ya se ha discutido durante todo el día, además del recorte de libertades. Sí, ahora van a presentar los proyectos de ley para levantar el paro de transportes, y ahí van a presentar estas propuestas que yo señalaba, o de alguna manera daba cuenta antes de que lo anunciara. Es el tema de condonar las multas, por ejemplo, que se han impuesto durante la pandemia, multas altas, porque eso es lo que quiere el transporte informal. Es decir, habrá seguramente algún reclamo legítimo, pero esto de la reorganización de la Sutran, información que tenemos del ministro de Transportes, que ha pedido a todos los directores poner cargos a disposición, y ya hay rumores de que lo que quiere es entregársele a los dirigentes la administración de la Sutran, de la ATU y del propio MTC. Claro. Ese es el trabajo del Congreso, claro, de parar esas locuras. Es una raya más al tigre, ¿no? Una gota más en el vaso que ya se está rebalsando. Y la verdad es que cansa, Mávila, cansa porque es una situación reiterativa. Lo vemos en cada ministerio una y otra vez. Lo hemos visto tantas veces con tantos ministros que ya ni nos acordamos los nombres. Pero la figura es la misma, es el clientelismo, es el copamiento, es la corrupción. Y eso es lo que finalmente configura y confirma, en mi opinión, la figura de incapacidad moral permanente. Porque es una falta de juicio, para gobernar bien, para tomar decisiones, para decidir lo que es correcto, lo que es bueno de lo que es malo.